tardes, costarricenses. Seguimos recibiendo los costarricenses malas noticias, porque todas estas revelaciones que se están haciendo mediante el informe de la Contraloría General de la República no son más que malas noticias sobre el desempeño de este gobierno, malas noticias que nos enlodan o que enlodan la imagen internacional del país a nivel internacional, y malas noticias sobre los destinos o el rumbo que tiene el país. Hoy temprano, cuando leía noticias, escribí un Twitter ahí que me nació, como a cualquiera de la gente que escribe Twitter, y alguna gente me respondía y me decía no se desanime, y otros también lo regañan a uno, y ustedes qué están haciendo, pero es que cómo no desanimarse si estamos en un país en el que hay tráfico ilegal de órganos. Y cuando antes decíamos esto, parecía que estábamos especulando y parecía que estábamos hablando fantasiosamente. Y hoy por dicha no, más bien por desdicha, las autoridades del Ministerio Público y del organismo de investigación judicial están comprobando los primeros casos de tráfico ilegal de órganos humanos. Y se estuvo especulando sobre la muerte de otro ambientalista en Puerto Limón temprano, lo que nos recordó también el desdichado fallecimiento de Jairo Mora, de quien hemos dicho, por cierto, que independientemente del móvil de su asesinato, lo que sí quedó claro es el contexto de inseguridad en el cual un ambientalista de Limón realiza una labor que debería de estar realizando el Estado, una labor de seguridad, una labor de vigilancia. Y si seguimos revisando las noticias de hoy o las de ayer o las de antier, vamos a encontrarnos más malas noticias para los costarricenses. Malas noticias en torno al oasis de concesiones, ¿no? A un mutuo propio que nunca existió, a una cesión de derechos absolutamente nula de la cual ahora quieren aprovecharse para venir a demandar al Estado costarricense, a un temor infundado, me parece a mí, del gobierno de la República de no ejercer soberanamente los atributos que le corresponden a jurisdicción contenciosa administrativa para declarar la cesión de derechos a la empresa OAS como absolutamente nula, como corresponde. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar más malas noticias hacia atrás, vamos a encontrar el tema de la trocha, vamos a encontrar tantos cuestionamientos que nos hacemos los costarricenses en torno al rumbo del país. Hoy precisamente se acaban de ir de las barras algunos costarricenses que son vendedores de lotería, que han trabajado durante años como vendedores de la Junta de Protección Social de San José y que todavía traen muchos cuestionamientos en torno a la concesión de nuevos juegos que son de la Junta de Protección Social de San José en manos de una empresa transnacional que ahora es concesionaria, con el agravante de que ya está ocurriendo algo que no debería de ocurrir y que fue advertido, que no le están pagando los premios a la persona que los gana. Hoy traían un caso, ahí tomamos nota, hicimos levantamiento del acta notarial de un jugador de estos nuevos juegos al cual la Junta de Protección Social de San José no le paga el premio y tampoco ninguno de los nuevos vendedores de la empresa concesionaria le paga el premio. Más malas noticias, y por eso lo menciono, porque estamos en un estado de inseguridad jurídica, estamos frente a la falta de liderazgo en el país en estos momentos, lo cual ocasiona que cosas como estas
relacionada con la refinería china ocurran. Si hay algo que debe de llamarnos la atención del documento de la Contraloría General de la República, que anula el estudio de factibilidad, que es con base en el cual se sigue adelante de manera casi que inexplicable para tratar de sacar adelante un proyecto que muchos decíamos no era viable desde esta misma curul. Lo que más debe de llamarnos la atención es el párrafo contenido en la página 12 del informe, y que dice así: llama la atención a esta Contraloría General el hecho de que las autoridades de Recope, como socio paritario de Soresco y garante de velar por el uso correcto de los fondos públicos y de los intereses del Estado, no se haya preocupado por documentar oportuna y detalladamente la independencia de la empresa que realizó el estudio de factibilidad con respecto a una de las partes de la empresa conjunta, en este caso a CNPCI Limitada, considerando, dice la Contraloría, la magnitud e importancia de la inversión pública a realizar. Yo creo que esto es contundente, el párrafo, y no solo le tiene que llamar la atención a la Contraloría General de la República que no se actuara con debido resguardo de los fondos públicos y con debida responsabilidad en este caso. Esto tiene que llamarle la atención a todos los costarricenses, que tenemos todo el derecho de cuestionarnos en este momento cuántos asuntos más del erario público están siendo manejados con idéntica irresponsabilidad, con idéntico descuido, con idéntico desprecio al deber de resguardar los fondos públicos. Me decían en Twitter entonces que qué pesimista que estaba yo, que bueno, pero y ni siquiera había noticia de esta resolución de la Contraloría General de la República. Y creo que tenemos muchísimas razones para sentirnos pesimistas los costarricenses ante tan malas noticias que estamos recibiendo todos los días. Malas noticias que representan a un gobierno que no está haciendo las cosas con la debida diligencia. Malas noticias $1.000 millones, Autopistas del Sol, condenado en el contencioso administrativo. ¿Sí? Salimos de una para meternos en otra. O sea, esa es la realidad que estamos viviendo en Costa Rica. Han sido años de inestabilidad, años de inseguridad, años de falta de liderazgo, años de irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos, en el manejo del erario público, en el manejo de la cosa pública. ¿Cuántas veces en este mismo plenario legislativo decía el diputado Mendoza que la carta que enviamos sobre este estudio de factibilidad se envió cuando en otros tiempos existía aquí en el Parlamento la Alianza Parlamentaria por Costa Rica? O sea, estamos hablando del 2011. En el 2011 se le pidió a la Contraloría General de la República se manifestara sobre este tema de la factibilidad, del estudio de factibilidad. Es decir, desde el año 2011 se podría sostener razonablemente que hay un cuestionamiento que realizamos diputadas y diputados sobre un estudio de factibilidad que años después, con los daños que ocasione esto desde la perspectiva civil o desde la perspectiva económica, van a implicar para el Estado costarricense. Yo me tengo que unir al llamado que han hecho otras y otros compañeros diputados respecto de la responsabilidad política. A lo largo de estos años hemos visto a algunos funcionarios públicos que han tenido el coraje de asumir la responsabilidad política cuando hay errores tan gruesos como frente al que estamos. No lo dije en esa oportunidad, pero me parece que este es un buen momento. El caso del exministro Francisco Chacón, quien fuese compañero de nosotros aquí en la Asamblea Legislativa. Hubo el coraje,
la valentía, la honorabilidad, y con esto termino, señor presidente, de presentar su renuncia frente a una situación en la que él valoró tener responsabilidad. Y lo digo porque eso esperaría del responsable político en esta gran nueva debacle, en esta gran nueva mala noticia de los costarricenses. Yo esperaría que René Castro, al igual que lo hizo el ministro Francisco Chacón, con honor, con coraje, con hidalguía, se presente ante los costarricenses, asuma su responsabilidad política y renuncie. Muchísimas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, diputado. Continuamos en el uso de la palabra.